Muchas gracias. Me parece que ya podemos escuchar esta participación. Voy a dar inicio con la presentación que trae para nosotros la maestra Lucero Argot Cisneros, que, como ustedes les decía, ella es profesora titular a tiempo completo definitiva en la línea eje de apoyo integral para la titulación en la carrera de pedagogía y en las unidades de conocimiento de taller de apoyo a la titulación 1, 2, 3 y 4 de la misma carrera. Es licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestra en Enseñanza Superior y candidata a doctora en Pedagogía por la UNAM. Ha publicado diferentes artículos, muchos de ellos virtuales, dentro de los que destacan justo la pedagogía y la investigación pedagógica, supuestos teórico-metodológicos de proyectos de investigación, crítica en ciencias sociales también, en donde ha trabajado pensamiento dialéctico principalmente, y donde ha trabajado también diferentes videocápsulas en la producción de conocimiento y de investigación. Ha tenido diferentes participaciones en eventos académicos y como ponente en importantes seminarios, tanto nacionales como internacionales. Es un sinnúmero de participaciones las que ha tenido la maestra y no voy a detallar en ellas. Pero sí quiero comentarles que ella ha sido integrante del comité dictaminador del primer encuentro internacional de pedagogía, discursos y prácticas de intervención en la línea temática políticas educativas y procesos de formación alternativos del agua. Integrante también del comité dictaminador de las ponencias y las propuestas de simposio correspondientes a la línea temática políticas educativas y procesos de formación alternativos, para ser integradas en el primer encuentro internacional de pedagogía, discursos y prácticas de intervención en la UNAM. Es responsable de la línea eje Formación Integral para la titulación de la UNAM durante los años 2009 a 2012 e integrante del Comité Académico de Carrera de Pedagogía de la UNAM en la licenciatura también en Pedagogía, esto de 2004 a la fecha. Es responsable del taller de apoyo a la titulación extraescolar, economía política y lectura pedagógica de la praxis educativa en México, en la Facultad de Pedagogía también, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y responsable también del programa de fomento a la investigación pedagógica. Ha participado dentro de diferentes comités organizadores, como es el Comité Académico del primer Encuentro Internacional de Pedagogía, Discurso y Prácticas de Intervención, el Comité Organizador del Foro hacia un diagnóstico del currículum de la licenciatura en Pedagogía, y ha participado en diferentes jornadas también de planeación para la implementación del Plan de Desarrollo 2009-2013, que es el plan anterior al que tenemos actualmente dentro de nuestra facultad. Recientemente recibió el reconocimiento por 25 años de servicios académicos en esta institución como profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha impartido diferentes asignaturas en maestría en la UNAM dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y donde ha participado también en el diseño y en el desarrollo de diferentes proyectos de investigación. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a la maestra Lucero Argot, quien el día de hoy nos va a hacer partícipe de prácticamente de esta experiencia y sobre todo también de la importancia de la investigación en la práctica profesional. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer primero la invitación que me han hecho los responsables del programa institucional de tutoría a participar en estas pláticas, conferencias. Me parece que es muy importante y celebro que se estén realizando, porque el punto de vista de las distintas personas y de los distintos profesionales que están en la carrera, dentro de la facultad haciendo investigación, pues es un mosaico de posiciones, es un mosaico de perspectivas que a mí me parece en lo personal muy importante conocerlas y debatirlas.
he preparado un escrito que le daré lectura más o menos para mantenerme dentro de los límites del tiempo que me han asignado y realmente poder escuchar al final alguna de sus participaciones. Comprendo, hace algunos días, semanas, estuve participando en el Foro Multidisciplinario de Investigación y cuando hablaba yo con los estudiantes sobre la perspectiva de la epistemología de investigación, me decían, es muy denso, maestra, es realmente muy denso. La investigación tiene que ser algo muy práctico. Entonces yo señalaba que tiene muchos ángulos y por eso es que para mí es muy importante en esta ocasión hacer unas reflexiones en este sentido amplio, pero con la firme intención de invitarlas a reflexionar y a cuestionar o a participar en el momento que lo consideren necesario. Como ustedes se dan cuenta, mi presentación está dentro del marco de estas pláticas que se denomina la importancia de la investigación y la formación de los estudiantes de la UNAM. Mi participación en particular tiene que ver con la construcción del conocimiento científico, social y humano, que yo le llamo posibilitador de la formación del sujeto político mediante el proceso de investigación en la UNAM. Tiene muchos ángulos y perspectivas y abordaré solo algunas de ellas. El objetivo, como pueden ver, es reflexionar sobre el papel de la investigación como medio en la creación del conocimiento para alcanzar la formación que le posibilite al sujeto comprender y transformar la realidad presente como proyecto social. Para reflexionar en voz alta sobre el papel de la investigación en la formación de los seres humanos y en particular cuando estos se encuentran estudiando cualquier ciencia o disciplina en una universidad pública como es la UNAM, en tiempos sobre todo de expansión y extensión del neoliberalismo regional y global, para mí es de vital importancia. Hablamos de la necesidad de comprender y transformar el mundo objetivo y subjetivo construido por nosotros mismos, los seres humanos. La comprensión que tengamos sobre algo no es un acto mecánico que sucede en la mente de forma superficial. Observar y actuar prácticamente el mundo que hablamos no nos permite conocer la esencia del mismo, es decir, las articulaciones entre todos los elementos que se vitalizan y objetivan en los actos y representaciones que tenemos de los mismos al desenvolvernos en la vida cotidiana. Por lo que conocer este mundo a cabalidad implica formarse, como lo ven ustedes, formarse, ¿sí? Implica formarse, no solo educarse para obtener saberes prácticos y teóricos, para conocer los valores, las normas sociales y laborales que se privilegian en una sociedad como la nuestra, o para saludar o utilizar correctamente los cubiertos, etc. Tampoco implica solo habilitarse en tareas técnico-operativas que desarrollan sí el pensamiento instrumental, pero formarse no es eso, no es capacitarse y no es educarse. La formación es un proceso en el que participan múltiples determinaciones culturales, sociales, ideológicas, políticas y psicológicas, entre otras. No es voluntarista ni abstracta, la formación no es un simple deseo, ¿sí? Tampoco es algo inaccesible, algo que está ahí de forma etérea. Como señalaban ya algunos filósofos, sobre todo de la vertiente posmoderna, cuando hablan de la formación, estos filósofos de la vertiente posmoderna son humanistas por principio, y algunos de ellos, como Gilles Ferry, delinean a la formación como un trabajo que el sujeto decide llevar a cabo sobre sí mismo. Gilles señala en una suerte de trayecto en el que se juegan las posibilidades íntegras de cada sujeto. Es decir, algunos de estos filósofos, como este representante que señalo, señalan, inciden, delinean a la formación como un acto de trabajo de que el sujeto decide llevar a cabo.
No es esto para mí, ¿sí? Tampoco es el producto mecánico, la formación sucede de como forma mecánica de las condiciones económicas, políticas y sociales. Es decir, la formación no se sucede solo por las circunstancias, aunque las circunstancias participan en ello. Es necesario aclarar que el ser humano necesita la educación. No se me vaya a confundir el hecho de que yo esté diciendo que formación no es solo educación ni capacitación. El ser humano necesitamos ser educado y también necesitamos capacitarnos en determinadas habilidades, por lo que la escuela, la industria, la empresa se han preocupado cada vez más porque los jóvenes cuenten con todo esto. Sin embargo, no se preocupan por la formación de los mismos, es decir, de los jóvenes que en el futuro serán profesionistas. Es más, desde la postura que yo argumento para hablarles, la cual denomino materialismo histórico dialéctico, estas instituciones, en términos generales, impiden la formación concientizadora, ¿sí? ¿Cuál es esa formación concientizadora? La que asume que la realidad es contradictoria y en ella se contraponen diversos intereses de toda índole. Se enseña y se capacita en la empresa, la industria, para el trabajo y en muchas escuelas para funcionar, para adaptarse y para responder sin pensar más allá de las apariencias, sin criticar y autocriticar, ¿sí? Pero, ¿cómo se arriba a una afirmación como esta? Y arribar a esta afirmación y luego venírsela a platicar a ustedes, jóvenes, muchos de los cuales encontrarán dificultad para pensar esto como lo estoy diciendo yo, pues es mediante la investigación. Pero ¿acaso la investigación es la misma para todas las disciplinas y ciencias, para las ingenierías, la economía, la sociología, la pedagogía, etcétera? Hay que decir enfáticamente que no. La investigación no es la misma. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un principio sobre el cual tenemos que hablar y dialogar. Es decir, el punto de partida es: no se hace investigación de la misma forma, ni tampoco se razona desde la perspectiva epistemológica similar. ¿De acuerdo? La investigación como medio para alcanzar conocimiento, y fíjense que aquí he enfatizado desde el título, la investigación es un medio, no es el fin, ¿sí? No es la investigación como fin para titularme, la investigación como fin para cumplir un requisito que solo me lleva a pasos metodológicos. No, es el medio para construir o alcanzar conocimientos. Es un proceso con múltiples momentos de realización, entre los que se encuentran los metodológicos. Sin ser los únicos, todas las ciencias y disciplinas naturales, sociales y humanas tenemos por igual esos pasos o esos momentos marcados de diferentes enunciados, sentidos, etc. Sin embargo, la diferencia, ¿dónde está? Estriba en la forma de razonar la realidad y la postura política del investigador. Es decir, no todos razonamos igual el mundo. Y esto, ojo, no es un problema de élite, ¿eh? No piensen que estoy diciendo solo algunos privilegiados pueden razonarlo. No, no es un problema de elitización, sino de sentido común, ¿sí? Y la manera en la que lo conformamos es por nuestra posición económica, social y política en el mundo. Pautas adquiridas por el lugar en el que crecemos, nos desarrollamos y nos formamos o desformamos. Esto es, el des antepuesto a la formación, o sea, la desformación, tiene que ver con la relativización de la formación. Esto es, que no hay formación absoluta que pueda utilizar a alguien como una instancia, un personaje, un profesor, una institución. Es decir, no hay un discurso absoluto sobre la formación que pueda utilizar el discurso oficial, el empresarial, el eclesiástico o el escolar, que lo puedan utilizar por igual. No significa lo mismo el llamado del gobierno a formarnos en valores como el valor de la justicia. Por ejemplo,
cuando el sentido que le impregnan es diferente al que pueden tener, por ejemplo, los normalistas de Ayotzinapa sobre la justicia. Se preguntaba recientemente, ahora el 29 de marzo, en una conferencia que dio una filósofa norteamericana llamada Judith Butler en la sala Nezahualcóyotl. Ella se preguntaba, ¿cómo puede haber justicia cuando quienes están en el poder son injustos? Por lo que es importante que todos reflexionemos un poco más sobre lo mencionado, situándose de forma consciente desde el ángulo de la realidad, sin aceptar inmediatamente todo aquello que se nos dice por todos lados, los medios de comunicación, los políticos, el gobierno, la escuela. Considero entonces que la formación va siempre en el sentido de la humanización y no al revés, es decir, no en la deshumanización o desformación, sino siempre, como decía Paulo Freire, el ser humano más significa encontrarse dignificado en su condición de humano, en la medida que se dignifica la condición humana de los otros. Es decir, yo puedo tener una condición humanizada y dignificada en la medida que los otros también la tengan. No la puedo tener yo sola o aislada. Esa dignificación no es solo espiritual o un proceso conmigo misma, sin negarla, por supuesto, esta parte de la subjetivación. Exige también la dignificación de la vida, la posibilidad de vivir en condiciones de realidad con dignidad. Tiene que ver un poco más con la idea de Gadamer, quien explica que las llamadas ciencias humanas tienen un sentido epistemológico en el que los grandes conceptos del humanismo, la formación entre ellos, juegan un papel fundamental. Así la formación es y ha sido un concepto pilar del estudio y la comprensión de los sentidos de lo humano, y ha de entenderse en todo caso como la asimilación subjetiva de la cultura. Es por eso que formarse no es una decisión que se pueda tomar un día cualquiera sin ningún esfuerzo, pues hace falta reformarse para formarse, es decir, hace falta invertir la desformación que el sistema social ha creado en los seres humanos para poder humanizarse, y para ello es necesario investigar. Es decir, a través del proceso de la investigación, como lo he señalado, el ser humano aprehende con H el mundo racionalmente para poder transformarlo en la praxis. Dicha actividad, la investigación sobre todo social y humana, aquí sí hago un énfasis porque el objeto de estudio en las ciencias sociales exactas es diferente al objeto de estudios en las ciencias sociales y humanas, pero no por ello es un trabajo, deja de ser un trabajo humano que requiere humanización. Dicha actividad, la investigación sobre todo social y humana, requiere que el sujeto se coloque como parte de lo investigado, porque recuerden que no existe la neutralidad ideológica, esa idea cientificista de colocar al sujeto fuera de la realidad y despolitizarlo por decreto, es decir, ustedes no se involucren, no es una tarea política, ustedes solo investiguen y sean objetivos o neutros. Tiene que ver con las posiciones ideológicas que los sujetos portamos en nuestra corporeidad, la neoestructural funcionalista, la cual paradójicamente ha institucionado su interés político de que los otros no seamos seres políticos, es decir, que no defendamos intereses contrarios a los intereses de los dominantes, cuando desde la perspectiva aristotélica todos somos seres políticos porque actuamos acorde a fines. Al realizar el proceso de investigación desde el materialismo histórico dialéctico, el fundamento epistemológico es diferente al de otras posturas, las idealistas o materialistas mecanicistas, y el sustento teórico al que se remite parte de la relativización de la realidad. La realidad no es absoluta ni es mecánica, es dialéctica y contradictoria, en la que el sujeto y el objeto se encuentran en relación dialéctica, interactúan uno con el otro en la construcción y reconstrucción de la realidad desde la óptica de la relación pasado-presente, como articulación en movimiento y contradicción. Que este movimiento
constante, que no es evolutivo, es contradictorio y dialéctico, abre una posibilidad hacia el futuro, ¿sí? No como un futuro establecido, ¿sí? O deseable, el futuro que yo deseo, el ideal, sino como un futuro viable, desde la lucha por el saber, el conocer la esencia de la realidad en su tiempo y su espacio, a partir de comprender los movimientos sociales que los sujetos históricos realizamos constantemente como parte de la configuración de un proyecto social, de un futuro humanizado y dignificado por los mismos seres humanos. El conocimiento de la realidad nos da poder, y el conocer la realidad en su esencia nos permite dirigir o luchar para que el futuro humanizado sea viable, no solo deseable. La única forma de conocer el mundo es interactuando con él, y en esa relación dialéctica el ser humano se humaniza, y el trabajo de la escuela hacia la formación se complementa. La escuela es un espacio de posibilidad en la medida que los sujetos construyan formas conscientes de resistencia y elaboren proyectos educativos que se fundamenten en la investigación crítica y autocrítica, y con fines de vincularse a un proyecto social más amplio que englobe la planeación y la acción conjunta para su transformación, mediante un currículum que incluya la pluralidad de conocimientos, que pongan al sujeto social al centro de su historia y como capaz de recrearse mediante la práctica de la investigación para la transformación. Por último, quiero señalar algo muy importante que está enmarcado. La UNAM es todavía uno de los pocos espacios en los que se puede investigar para la resistencia, la comprensión del mundo objetivo y subjetivo y la transformación del mundo, junto y a la par de los seres humanos, o sea, nosotros en comunión, no uno por encima del otro, los investigadores por encima de los jóvenes o de los profesores, o los otros que nos dicen qué es el mundo sin que nosotros lo investiguemos. Les agradezco mucho su atención.